Dice así. Pregunta 3. Pregunta 3. Dice, decimos que África es la cuna de la humanidad. Es la cuna de la humanidad porque él, puntos suspensivos, el primero de nuestros antepasados, reconocido por la ciencia, dice, hizo su aparición en ese continente. Ajá, ¿cuál será la clave aquí? Dice, decimos que África es la cuna de la humanidad, es cierto, porque él, puntos suspensivos, el primero de nuestros antepasados, reconocido por la ciencia. Yo creo que más que reconocido por la ciencia, el más investigado, o del cual se han encontrado más restos fósiles para investigar. Muy bien. Claro, y ahí la respuesta es Agüita. Muy bien, Agüita, el Australopithecus. Muy bien, el primero de nuestros antepasados, ¿no? De todos estos que me está poniendo acá, el más antiguo es el Australopithecus, ¿no? Y definitivamente los humanos hemos descendido, o sea, venimos de los Australopithecus, somos Australopithecus evolucionados nosotros, pero dentro del género Australopithecus hay varias especies, ¿ya? Entonces, la más famosa especie es Australopithecus afarensis, porque del Australopithecus afarensis ahí están fósiles como Lucy, Celan, pisadas de la Etoli, entre otros. También está el Australopithecus africanus, ¿no? Ahí está el fósil, el niño de Town, pero el más famoso es el Australopithecus afarensis. ¿Venimos de los Australopithecus? Sí. ¿De cuál de esas especies? Esa es otra cosa, pero venimos del género Australopithecus. Entonces, 3 agüita. 3 agüita. Vamos con la pregunta 4. Dice, factor que influyó para que cambiara la vida del hombre del Paleolítico. El hombre del Paleolítico, o sea, el hombre prehistórico, ¿no? El hombre de las cavernas. El hombre del Paleolítico era el cazador, recolector, ¿no? El hombre del Paleolítico era el que se agrupaba en grupos, en bandas nómadas, practicaba una economía depredadora, cazaba lo que había, recogía lo que encontraba, ¿no? Una economía depredadora, de subsistencia parasitaria, así es. Entonces, bueno, ¿y qué influyó para que cambiara la vida de este hombre del Paleolítico? A ver, la invención de la escritura no puede ser, porque la escritura es muy posterior, ¿no? La escritura es ya en la edad de los metales. B, el paso de la piedra tallada a la piedra pulida tampoco, porque la piedra pulida ya es en el Neolítico, con la práctica de la agricultura. Paleolítico es antiguo. Uso de los metales, todavía tiene que pasar el Mesolítico, pasar el Neolítico para recién llegar a los metales, no puede ser. De una economía monetaria, menos, pues qué moneda va a haber si no hay metales, no trabajan los metales. El cambio climático, ¿no? El cambio climático, porque se acaba la era del hielo y ese tránsito de la era del hielo, o sea del Pleistoceno, a la época actual, Holoceno, que es más caluroso, hizo que ese hombre del Paleolítico evolucionara y poco a poco comenzara pues a practicar la agricultura y poco a poco a generar una civilización, ¿no? El Neolítico. Entonces, enano, 4 enano. Siguiente, vamos con la número 5. Dice, durante el periodo del Bronce, las sociedades se hicieron cada vez más complejas, dando origen a la... El periodo del Bronce corresponde ya a la edad de los metales, ¿verdad? Porque dentro de la prehistoria hay edad de piedra, Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, y edad de los metales, periodo del cobre, bronce y hierro. Y en el periodo del Bronce es donde aparecen ya las grandes civilizaciones. Me refiero a Mesopotamia, Egipto,
China antigua, la India, muy bien, Creta, lógico. Entonces ya aparecen, ¿no?, las grandes civilizaciones. Entonces cuando uno habla del periodo del bronce, uno ya habla, por ejemplo, ¿no?, de Mesopotamia, de Egipto y de todas las creaciones que hicieron estas culturas, empezando en Mesopotamia con la escritura cuneiforme, ¿no? En Mesopotamia, la escritura, los sumerios específicamente, ¿no?, los sumerios de Mesopotamia, escritura cuneiforme, la rueda, el ladrillo, los sigurats, el calendario lunar, la división del círculo en 360 grados, la astronomía, es eso en Sumeria. En Egipto vendría a ser el imperio antiguo, ¿no?, las grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserino, por ejemplo. Muy bien, entonces vamos a ver acá. A ver, periodo del bronce. Metalurgia, no, pues ya la metalurgia venía del periodo del cobre. Aparición de los estados, puede ser. Escritura alfabética, no, porque el alfabeto viene con los fenicios, y los fenicios es en el periodo del hierro. Fundición de los metales, no. Producción, no. Aparición de los estados, ¿no?, de las grandes culturas: Mesopotamia, Egipto, la India, China, Creta. 5, beso. 5, beso. Arley me pregunta en el chat, me dice: profe, los hititas, el alfabeto, no, el alfabeto es de los fenicios. El alfabeto es de los fenicios. Los hititas son los primeros en trabajar el hierro. Los hititas son los primeros en trabajar el hierro. Muy bien, así es. Vamos con la número 6. Mira, las claves están en el chat por si acaso, ¿eh? 1 agüita, 2 casa, 3 agüita, 4 enanos, 5 beso. Vamos con la número 6. A ver, acá está. Le ponemos el número para orientarnos. Dice: podemos señalar como una consecuencia del uso de los metales. Consecuencia del uso de los metales. A ver, vamos a ver. Esclavitud y desigualdad social. Pues yo creo que esa es, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Por qué? Porque lastimosamente allá en Europa y en Asia, cuando comienzan a trabajar los metales, le dan un uso bélico, un uso para la guerra. Lanzas, escudos, cuchillos, espadas. Y obviamente la guerra va a crear la esclavitud, ¿no? Los pueblos derrotados se convierten en propiedad de los pueblos ganadores. Esclavitud, ¿no? Y obviamente si hablamos de esclavos, hablamos de gente muy explotada frente a grupos privilegiados, ¿no? Desigualdad social. Creo que es esa. Pero a ver, vamos a ver. B, fabricación de adornos y utensilios. Ya desde el neolítico hay eso. C, búsqueda de metales preciosos. No, los metales preciosos, el oro, eso ya se conocía. Antes del cobre ya se conocía el oro. Solo que el oro es para, no sirve para hacer objetos, no solamente para decoración. De culminación de la industria lítica, no. Agüita es esclavitud y desigualdad social. 6 agüita. 6 agüita. Ahí está. Vamos con la número 7. Como te darás cuenta, preguntas de eco. Mire, esta es una para relacionar. Mira, está interesante. La 7. Con respecto a la edad antigua, relacione ambas columnas. A ver, entonces aquí yo creo que tiene que ver, tenemos que empezar por el primer paréntesis. El primer paréntesis dice China. China. Entonces, a ver con cuál, en ese paréntesis de China, ¿qué número voy a poner? En ese paréntesis de China, ¿qué número voy a poner? A ver, ¿cuál será un aporte de China? La escritura cuneiforme, ¿verdad que no? Porque la escritura cuneiforme es de los sumerios, de Mesopotamia. La momificación, eso es una característica principal de Egipto. El papel, esa es, ¿no? Porque uno de los inventos o aportes de la China antigua es el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y la cría del gusano de seda. Esa es entonces, ¿no?
El primer paréntesis sería entonces 3. Tiene que empezar con 3. Ya está. O puede ser B o puede ser D. Con la siguiente sale. Segundo paréntesis, Egipto, momificación, pues. 3, 2. 3, 2, dedo. Ya salió. Dedito. 7 dedo. 7 dedo. Vamos con la número 8. Esta sería la número 8, mira. Uy, ¿qué pasó? Número 8. 8 tienes que ser tú. Ahí está. Dice, característica política del periodo tinita en el antiguo Egipto. Profe, periodo tinita, ¿qué es eso? Cuando uno estudia el Egipto antiguo, recordemos, entonces uno habla de, no, en el desarrollo de la historia de Egipto, uno habla primero del periodo predinástico. El periodo predinástico es donde no hay faraones, donde hay dos reinos, el Alto Nilo, que es en el sur, y el Bajo Nilo, el Delta, que es al norte. Y aparentemente cada uno tenía su rey. Entonces Egipto todavía no está unido. Ese es el periodo predinástico. Hasta que llega el primer faraón. El primer faraón es Menes o Narmer. Menes o Narmer se proclama, parece que él era rey del Alto Nilo, de la parte sur, y conquista el norte, el delta. Y Menes Narmer se proclama entonces rey de todo Egipto. A él se le considera el primer faraón. Ajá, Menes o Narmer. Y claramente se han encontrado jeroglíficos donde indica que él era rey del Alto y del Bajo Nilo, de todo Egipto. Menes o Narmer. Y Menes o Narmer, él establece como capital la ciudad de Tinis. La ciudad de Tinis, ¿no? Por eso es que siempre se dice que el primer faraón, Menes o Narmer, funda el imperio tinita. La primera unificación egipcia desde Tinis, imperio tinita, fundado por Menes o Narmer. A eso se refiere. Entonces, por eso en la 8 vamos a marcar ¿cuál? Beso, ¿verdad? Primera unificación territorial. Menes o Narmer, primer faraón. 8 beso. 8 besitos. Vamos con la 9. Ahí estamos con la 9. Esta sería la pregunta 9. Dice, durante el imperio antiguo, sigue hablando de Egipto, porque recuerda que en Egipto es así, ¿no? Imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo. Ya está. Durante el imperio antiguo, la construcción de las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, las grandes pirámides de Egipto, son contemporáneas a la... Mire, esta es una pregunta de línea de tiempo, típica pregunta de ECO, aunque en la uni también vienen preguntas así. Ojo que estamos trabajando un material de San Marcos, ¿ah? Y si la CEPRE San Marcos está planteando una pregunta así, es justamente por lo que yo te digo. En San Marcos las preguntas de ECO plantean este tipo de interrogantes. En la uni también, mira qué curioso, ¿no? La uni también hace preguntas de este tipo. Ya, entonces, primero que tenemos que decir, el imperio antiguo, ya, ok, ¿no? El imperio antiguo tenía como capital la ciudad de Memphis. Claro, por eso la ciudad de Memphis, por eso al imperio antiguo también le dicen imperio menfítico. Le dicen imperio menfítico también, ¿no? Bueno, ya. Keops, Kefren y Miserino, esas grandes pirámides, que fueron tumbas reales, tienen una antigüedad de 2600 a.C. aproximadamente. 2600 a.C. ¿Qué pasaba en el Perú, no? Mientras que se construían Keops, Kefren, Miserino, la Esfinge, que corresponden a la cuarta dinastía real, 2600 a.C. ¿Qué pasaba acá en el Perú? En el Perú se desarrollaba el arcaico tardío. El arcaico tardío, ya había aparecido la agricultura, ya habían poblaciones sedentarias, ya habían excedentes productivos, ya habían templos. Con la agricultura aparecen los templos, acuérdate.
y hay una división social del trabajo, hay agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos, hay templos, hay sacerdotes, muy bien. Entonces eso es lo que había acá, pero estamos hablando de los primeros templos, estamos hablando de los inicios de esta sociedad andina, ¿no? La agricultura ha aparecido y se está asentando, entonces es un primer momento, ¿no? De agricultura, templos, sedentarismo, ¿no? Arcaico tardío. ¿Y qué sitios corresponden, qué templos corresponden al arcaico tardío? Ahí vas a tener, por ejemplo, el templo de el hombre del Urín. No es un templo, ¿no? Pero es un sitio de sedentarismo, ¿no? El hombre del Urín. Vas a tener lo que es el Cerro La Paloma, Caral, Cotoche, corresponden a esa época, ¿eh? Corresponden a esa época. Entonces vamos a ver acá. Entonces, a ver, en la 9. Construcción Moche, no, Moche es posterior, Moche es después de Cristo. Destrucción de Tiahuanaco tampoco, Tiahuanaco también es después de Cristo. Estos son 2600 a.C. Construcción de Caral, ahí está, esta es. Caral tiene esa antigüedad más o menos, también 2600 a.C. Construcción de Caral, ¿no? En el Valle del Supe, investigado por la señora Ruth Shady. 9 casas. Arlene también lo puso, 9 casas, excelente. Siguiente, vamos con la pregunta 10. Dice, causa para la caída del primer imperio babilónico. Primer imperio babilónico, ¿no? El primer imperio babilónico también se le llama paleo babilónico, también se le llama paleo babilónico. Y lo más importante del primer imperio babilónico es Hammurabi, el código de Hammurabi. Así es, el famoso código de Hammurabi, ¿no? De 282 leyes, el código de Hammurabi, primer gran código nacional, ¿eh? Primer gran código nacional, porque rigió en toda Mesopotamia, ¿no? Durante el primer imperio babilónico. Al primer imperio babilónico también le dicen paleo babilónico, ¿no? Paleo babilónico. Además, todas las leyes del código de Hammurabi, todas se inspiran en la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Aunque hace diferencias de grupos sociales y de oficios. Porque, por ejemplo, en algunos casos, mientras que un hombre de pueblo lo castigan quitándole un ojo, en el mismo delito a un aristócrata le permiten pagar una indemnización y no sacarle el ojo. Entonces, las leyes del código de Hammurabi hacen una diferencia por grupo social y hacen una diferencia por oficio. Por ejemplo, si tú eras arquitecto y se caía una casa que tú habías hecho, te cortaban ambas manos. Si tú eras médico y tu paciente se moría, te cortaban una mano. O sea, de acuerdo al oficio era la penalidad. Bueno, eso es el código Hammurabi, ¿no? Pero acá me dice causa para la caída del primer imperio babilónico. Fue invadido el primer imperio babilónico, fue invadido. Un pueblo, los casitas, los hititas, que vienen trayendo el hierro, también, claro. Entonces vamos a ver acá. Ahí está, mira, ven acá, enano. Casitas, hititas, hurritas, sobre todo los hititas, que vienen trayendo el hierro, ¿no? 10 enano. Arley me dice, profe, ¿cómo que código? Código es un conjunto de leyes, Arley. Código es un conjunto de leyes, que indican, ¿no? Qué comportamientos se pueden hacer en una sociedad y qué comportamientos van a ser castigados. Ese es un código, ¿no? Entonces el código de Hammurabi eran 282 leyes, imagínate, 282 leyes, que como indicaban, ¿no? Que qué acciones eran castigadas y qué tipo de castigo iban a recibir, ¿no? Entonces es un código, ¿no? Un conjunto de leyes. Muy bien, entonces 10 enano, avanzamos.
Ahora la pregunta 11. La pregunta 11 es de la antigua India, mira. Importancia de Chandragupta. Chandragupta Maurya en la India antigua. Este personaje, bueno, recordemos que cuando uno habla de la India, uno tiene que entender que en la India antigua hay varios momentos, ¿no? El inicio de la India es con las civilizaciones del Indo, con las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa. Arlene me dice, más dioses. Sí, hay un montón de dioses. Pero, claro, comienza la India con esas dos ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, que eran gente negra, que sufre la invasión de los arios, o sea, de los blancos. Los arios, ellos inician el periodo védico, y los arios inventan el sánscrito, que es la escritura de la India hasta ahora. Y los arios elaboran en el periodo védico, los arios elaboran una serie de libros religiosos, ¿no? Los llamados Rig Veda. De ahí se establece el sistema de castas, ¿no? Con los grupos sociales, ¿no? Brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreros, vaisyas, artesanos y sudras, campesinos. En ese sistema de castas está prohibido que personas de diferentes castas se enamoren o tengan hijos. Totalmente prohibido. Tú naces sudra campesino y mueres sudra campesino. Ni siquiera puedes cambiar de grupo social. No. Naces brahman sacerdote, mueres brahman sacerdote. Prohibido. Y si alguna vez nace un niño de personas de castas distintas, ese niño va a ser despreciado, llamado intocable o paria. Pero en ese periodo de que se forman las castas, ¿no? Brahmanes, kshatriyas, vaisyas y sudras, ahí aparecen los tres grandes dioses. Pues hay bastantes, ¿no? Pero hay tres grandes dioses. Brahma, el dios creador; Vishnu, el dios guerrero bueno; y Shiva, que es el dios de la fertilidad. Shiva, ¿no? A Shiva es el que lo representan bailando, ¿no? Con varios brazos y piernas para dar la sensación de movimiento. Shiva. Y este personaje, Chandragupta, es el que une por primera vez toda la India, logra la primera unificación. Chandragupta es famoso por eso, porque logra unificar la India. Chandragupta. Famoso también es su nieto de Chandragupta, Asoka, porque este nieto Asoka se vuelve budista. Asoka. Sí, Buda, el famoso Buda, Siddhartha Gautama, él estaba en contra del sistema de castas. Buda decía que el sistema de castas era algo injusto. Y Asoka, el nieto de Chandragupta, se vuelve budista, ¿no? Entonces, vamos a indicar acá, dedo, 11 dedo, primer imperio unificado de la India, 11 dedo, 11 dedito. Siguiente, vamos ahora con la 12, dice, vamos a poner acá 12. En la antigua China, una característica de la economía fue, bueno, en la antigua China todo giraba en torno a la agricultura de arroz y de mijo, a la crianza. En la China antigua, ¿no? Ahí ellos comienzan su civilización justamente porque inician el cultivo del arroz, del mijo, la crianza del chancho, del pato y de la gallina, ¿sí? De ahí de China antigua, lógico. También la crianza del gusano de seda. Es un gusano, no es muy grande, de relativo tamaño. Bueno, parece un lápiz pequeño ese gusano. Bueno, ese gusano es criado, es criado, incluso tienen que cultivar plantas especiales que come ese gusano. Y ese gusano, un montón, cría un montón de esos gusanos.
y esos gusanos luego hacen un capullo. Hacen un capullo porque obviamente se supone que se van a convertir en una mariposa. Pero justamente cuando los gusanos hacen el capullo, ese capullo es el que van a convertir en la seda, ¿no? Lo hierven, lo modifican y lo convierten en hilos de seda, esos capullos que elaboran estos gusanos. Se la cría del gusano de seda. Entonces dice, una característica de la economía fue el intercambio mediante el trueque, el comercio en la ruta de la seda, ahí está, creo que esa es, uso del papel moneda, expansión del no, propio de la China en la ruta de la seda. 12 besos. Y hasta ahora hay lugares en el mundo donde se dedican a la crianza de ese gusano. Vamos entonces ahora con la pregunta 13. 12 besitos, ¿eh? El emperador Shi Huangdi, del emperador, muy bien, Shi Huangdi ordenó la construcción de la Gran Muralla China para... Shi Huangdi es el que unifica China antigua, porque cuando uno estudia China antigua, ahí están pues las dinastías, ¿no? La dinastía Xia, Shang, Zhao, Qin y Han. Justamente durante la dinastía Zhao, China se divide en los famosos reinos combatientes, y se divide en 7 reinos combatientes. Y precisamente este personaje de la pregunta 13, Shi Huangdi, es el que desde el reino de Qin unifica, derrota a los demás reinos y unifica toda China. Como Shi Huangdi viene del reino de Qin, por eso adopta el nombre de China, el país, China. Y Shi Huangdi une toda la China antigua y construye, claro, la Gran Muralla al norte, porque la Gran Muralla China buscaba proteger China de los mongoles, que eran unos guerreros terribles, ¿eh? Esos mongoles eran bravos, ¿eh? Entonces la Gran Muralla buscaba proteger China del ataque de los mongoles. Entonces, defenderse de los mongoles, ahí está. Y al final, igual los mongoles invadieron China, igual los mongoles conquistaron China, ¿no? Con el famoso Gengis Khan. 13 casa. Siguiente, 14. Vamos a poner acá 14. Aspecto que hacía sentir a los griegos vinculados entre sí, a pesar que no constituían una unidad política. Cuando uno habla de la cultura griega, y que alguna vez te dije que también se le llama cultura helénica, ok, porque decían descender de Heleno, pero precisamente recordemos que la Grecia antigua, cada ciudad era independiente, cada ciudad se gobernaba, ¿no?, por sí misma y no tenía nada que ver con las demás. A esas ciudades independientes se les llamaba polis, como la poli de Atenas, la poli de Esparta, de Corinto, de Halicarnaso, etcétera, ¿no? Corinto, etcétera. Y que muchas veces habían rivalidades entre las ciudades griegas y que guerreaban, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, pues, ¿no?, donde Esparta derrota a Atenas. Entonces siempre la pregunta, como dice esta pregunta 14, siempre se dice, ¿no?, pero si entonces si los griegos competían entre ellos, guerreaban entre ellos, se mataban entre ellos muchas veces, ¿qué era lo que los unía? ¿Cuáles eran sus vínculos de unidad? Primero, el idioma, todos hablaban griego. Segundo, los dioses, todos adoraban a Zeus, Afrodita, Ares, Heracles, Poseidón, Hades, todos creían en eso. Entonces, ¿no?, el idioma, la religión, la mitología, los juegos. Todos los griegos de todas las polis participaban en la Olimpiada en honor a Zeus, pero habían varios juegos, ¿eh? Apolo tenía los juegos píticos, Poseidón los juegos sísmicos, y todos participaban.
vínculos de unidad. Entonces, la respuesta será dedo, ¿verdad? Los lazos culturales, religiosos y lingüísticos. Lógico, pues, de frente, ¿eh? 14 dedo. Muy bien, 14 dedo. Siguiente, la 15. A ver, vamos a llegar hasta la 15 con este material y de ahí, para que no nos gane el tiempo, nos vamos con historia del Perú, ¿ya? Para poder desarrollar ahí también. Vamos a ver, entonces vamos a ir terminando historia universal con esta pregunta 15. Dice, la civilización griega se originó en la cultura de los aqueos. Profe, ¿quiénes eran los aqueos? Cuando uno estudia Grecia, ¿no? Uno empieza la historia de Grecia con Creta, la isla de Creta. Ahí empezó todo. En la isla de Creta, los cretenses que dominaban las rutas marítimas, ¿no? Talasocracia, los cretenses que adoraban al Minotauro, la escritura lineal A. Pero ¿qué pasa con los cretenses? Fueron invadidos por los aqueos. Y los aqueos aprenden muchas cosas de los cretenses. Pero los aqueos fundan ciudades como Micenas, como Denderá, por ejemplo, ¿no? Así es. Los aqueos. Los aqueos son los protagonistas de la guerra contra Troya. Los aqueos, ¿no? Agamenón de Micenas, por ejemplo, ¿no? Son los que van y destruyen Troya. Los aqueos. Entonces, mira, dice, la civilización griega se originó en la cultura de los aqueos, a la que modificó posteriormente la aportación de eolios, dorios y jonios. Punto. A partir de la anterior afirmación podemos concluir que, es más, recuerda que esas son las 4 tribus que dan origen a Grecia: aqueos, eolios, dorios y jonios. Que esas 4 tribus descendían de Heleno, personaje, ¿no?, mitológico heleno, por eso cultura helénica, ¿no? Ya, pero vamos a ver entonces. Dice, la civilización griega se consolidó con el gobierno de Pericles. Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Porque me está hablando de los orígenes de las tribus. La A no puede ser. B, el origen histórico de Grecia es el aporte de diferentes pueblos. Yo creo que esa creo que es. C, los diferentes pueblos iniciaron la colonización del Mediterráneo. Bueno, pero no está directamente ligada con lo que nos está diciendo, ¿ah? D, todos los aportes culturales fueron heredados por Roma. C, con Alejandro, no, beso es, besito es acá, 15, besito, 15 besitos. Muy bien, entonces ya hemos hecho historia universal. Ya, no te preocupes, yo creo que en las próximas clases podemos seguir trabajando este material. Ya lo tienes, revísalo, y mientras hacemos la clase normalmente, ustedes me pueden decir, profe, continuemos resolviendo esto. Continuamos resolviendo esto. Ya tienen el material. Nos hemos quedado en la pregunta 15. Vamos a poner entonces historia del Perú, ¿ya? A ver, vamos a ver. Me decían ustedes que están en la independencia, ¿no? A ver, vamos a ver entonces qué podemos poner de la independencia. A ver. Sería bueno si resumiera las corrientes libertadoras, porque bueno, el profe ya lo resumió. Bueno, no. Bueno, sería bueno. Pero, o sea, la teoría quieren ustedes, ¿sí? Hay datos también que preguntan. Ya, bueno, vamos a ver un poco de teoría entonces. Ya, está bien, no hay problema. Por acá lo tengo. Vamos a buscar. Aquí está, ¿ves? Ya, teoría, ya, pero vamos a ver un poco de teoría. A ver, vamos a ver. Abriendo esto. Ábrete sésamo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, por acá, ya. Corrientes libertadoras, ¿no? Aquí está. Estos son. Aquí está.
¿Se está viendo ahí? ¿Se está viendo ahí la diapositiva? Sí. Muy bien, mira. Primero, cuando uno estudia este temita de la independencia, lo primero que uno debe hacer es un poco guiarse cuál es el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, este esquemita tiene todo el proceso, empezando primero por los antecedentes, que son las reformas borbónicas, en primer lugar, ahí está. Esos son los antecedentes, las reformas borbónicas, ¿no? Los cambios que hicieron los reyes borbones en España y en las colonias, ¿no? Sobre todo el rey que inicia las reformas borbónicas, Felipe V, y el rey que hace las mayores reformas, que es Carlos III. ¿Y cuáles fueron esas mayores reformas que hizo Carlos III? La expulsión de los jesuitas, la reducción del virreinato del Perú y el libre comercio. Muy bien. ¿Causaron mucho malestar las reformas borbónicas? Bastante malestar en la población. Por eso vemos las rebeliones indígenas. La mayoría de las rebeliones indígenas, sobre todo lo más importante que fue la de Túpac Amaru II, es a raíz de las reformas borbónicas. Muy bien. De ahí tienes el accionar de los precursores, precursores continentales como Juan Pablo Vizcardo, Francisco Miranda, precursores separatistas como Ribagüero, Sánchez Carrión, precursores reformistas, que eran los más famosos, ¿no? Baquijani Carrillo, Hipólito Unanue, Rodríguez de Mendoza. Esos son antecedentes, ¿ah? Y de ahí ya viene la lucha por la independencia en dos fases o etapas. Una primera fase local, que tiene como detonante la invasión napoleónica a España, ¿no? Napoleón invade España, la debilita. España, incluso Napoleón, ¿no? Pone como rey de España a su hermano, ¿no? A José Bonaparte, que la población española detestaba, ¿no? Le decían Pepe Botella incluso, ¿no? Pero eso debilita España. La invasión napoleónica debilita España. Y acá en las colonias, en Sudamérica, se forman las juntas de gobierno, y donde no llegaron a haber juntas de gobierno, como en el Perú, sí hubieron conspiraciones y rebeliones criollas. Esa es la primera etapa de la independencia, esa es la primera etapa. Y de ahí viene la segunda etapa, que es una etapa internacional, porque aquí están las corrientes libertadoras. La corriente libertadora del sur, con José de San Martín, la corriente libertadora, la fase peruana, y la corriente libertadora del norte de Simón Bolívar. Uno dice, profe, ¿y por qué esta segunda etapa o fase de la independencia es internacional? Porque se independizan varios países a la vez. Por supuesto. Claro que sí. Se independizan, por ejemplo, San Martín, él consolida la independencia de Argentina, independiza Chile e inicia la independencia del Perú, San Martín. Y en el caso de Bolívar, Bolívar independiza Colombia, independiza Venezuela, independiza Quito, consolida la independencia del Perú, y de una u otra manera también podría decirse que independizó Bolivia, ¿no? Entonces son varios países a la vez, ¿no? Pero son campañas internacionales. O sea, la segunda fase de la independencia es internacional. Bueno, claro, pero vamos a poner acá, porque ustedes me dicen de las corrientes libertadoras. A ver, vamos a avanzar acá. Corrientes libertadoras, a ver, vamos a ver. A ver. Avanzamos con las corrientes libertadoras. Esta es la segunda fase, mira, ahí está. Esta es la segunda fase de la independencia, más al detalle. Muy bien, entonces tenemos acá la corriente libertadora del sur,
campaña del Perú, protectorado, ahí está, ¿no? José de San Martín, ¿no? Ahí está, José de San Martín. Muy bien. Esta es la segunda fase, o sea, la fase internacional, ¿no? Justamente lo que ustedes me mencionan, profe, la segunda, corrientes libertadoras, ahí está. Cuando San Martín se va del Perú, San Martín le deja el mando al primer Congreso peruano. Ahí está el primer Congreso peruano. El primer Congreso peruano primero forma la Junta de la Mar, que fracasa. Luego el Congreso nombra como primer presidente a Río Agüero, que fracasa. Y luego el Congreso nombra como segundo presidente a José Tagle, que también fracasa. Y entonces, como fracasan los criollos, tiene que venir Bolívar en la corriente libertadora del norte, la dictadura de Simón Bolívar, ¿no? Y con Bolívar ya concluye, se logra la independencia, ¿no? Esa es la segunda fase más al detalle. Así es. Corriente libertadora del sur, Don José de San Martín. Ahí está. Estos son los diferentes sucesos que involucran a San Martín. Ahí está. Y mientras San Martín independizaba Chile, ¿no? E iniciaba la independencia del Perú, en España gobernaba el rey Fernando VII. Fernando VII era absolutista, aunque cuando San Martín está por acá por el Perú, Fernando VII sufre un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado liberal de Rafael del Riego. Así es. José de San Martín forma su ejército de los Andes en base al batallón Granaderos a Caballo. Y San Martín cruza los Andes, ¿no? Algo que se consideraba pues muy difícil, ¿no? Para la época. San Martín fue apoyado por arrieros, comerciantes indígenas, y cruza los Andes, ¿no? Él tiene, dentro de su ejército de los Andes, había muchísimos argentinos, esclavos que esperaban ganarse su independencia. Un peruano había en el ejército de los Andes. Ahí lo tienes. Toribio Luzuriaga, ¿no? El primer mariscal del Perú incluso, ¿no? San Martín consolida la independencia de Chile en la batalla de Maipú, ahí está, y consolidada la independencia de Chile, se nombra como primer director de Chile a Bernardo O'Higgins. A continuación, con el apoyo de los comerciantes de Valparaíso, San Martín se viene acá al Perú. San Martín contrató los servicios de este marinero, Tomás Cochrane, así es, y en los barcos de Cochrane, pues el ejército de los Andes viene acá al Perú, ¿no? Cochrane, antes de traer a San Martín, Cochrane hizo un recorrido, ¿no?, por las costas del Perú para ver cuál es el sitio más apropiado para desembarcar. Y en ese recorrido que hizo Cochrane por las costas peruanas, reclutaba gente. Y uno de los peruanos al cual Cochrane recluta es Juan Francisco Vidal, ¿no?, que era un soldado valiente, ¿no?, era un personaje valiente. Cochrane le va a llamar a Vidal el primer soldado del Perú. El desembarco en Paracas, Cochrane trae el ejército de los Andes, ahí está, el desembarco en Paracas. Y a continuación, San Martín funda su primer cuartel en Pisco. Ese es su primer, y ahí elabora San Martín la primera bandera del Perú, que la ves ahí, la blanquirroja. ¿Por qué San Martín toma los colores blanquirrojos? Porque San Martín se basa en la bandera de los Habsburgo, en la Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña, la bandera de los Habsburgos, es blanquirroja y tiene forma de aspa, que justamente es el diseño que San Martín considera para esta primera bandera, ¿ya? Claro, a veces uno dice, a veces me indican a mí también, no, profe, pero a mí me han contado que San Martín se quedó dormido, ¿no?, que desembarcó en Paracas, comió su sopa seca con carapulcra, su manchapecho, le cayó pesado y soñó San Martín que volaba con las aves pariguanas blanquirrojas. Pero ese es un cuento, ¿no? Eso es un cuento de Abraham Valdelomar, un cuento muy bonito, un cuento que sirve para que los niños se acuerden, ¿no? Para que los niños se acuerden de San Martín, ¿no?
pero no, pues no corresponde a la realidad. San Martín elabora la bandera blanca y roja. Muy bien. Elabora la bandera blanca y roja, por la Cruz de Borgoña. Muy bien, entonces, a continuación, San Martín, cuando llega al Perú, decide negociar con el virrey Pezuela. Y el virrey Pezuela accede a negociar porque le dan la orden. O sea, allá en España, mientras que San Martín estaba viniendo hacia el Perú, allí en España el rey Fernando VII, absolutista, sufre un golpe de estado. Este militar, el general Rafael del Riego, que era liberal, le da un golpe de estado a Fernando VII y lo obliga a Fernando VII a juramentar la Constitución Liberal de 1812. Entonces, Fernando VII en ese momento está debilitado, ¿no? Le están imponiendo que tome en cuenta para su gobierno ideas liberales con este golpe de estado. Y por eso, estando debilitado, Fernando VII ordena a todos sus funcionarios negociar. Y Pezuela recibe la orden y por eso decide negociar con San Martín, ¿no? Y vemos acá la famosa conferencia de Miraflores. Y en esta conferencia de Miraflores vamos a tener San Martín y el virrey Pezuela, pero ellos no van, mandan a sus representantes. San Martín, por ejemplo, envía a su secretario Tomás Guido y los representantes de San Martín, ellos piden proclamar la independencia del Perú y que el Perú sea una monarquía constitucional. Lógico. Mientras que el virrey Pezuela envía a don Hipólito Unanue y bueno, los representantes de Pezuela ofrecen juramentar una vez más la Constitución de 1812 en el Perú, como Fernando VII lo había hecho allá en España. Entonces, como los españoles no aceptan la independencia, esto es un fracaso. Fracasa la conferencia de Miraflores y San Martín le dice a su amigo Álvarez de Arenales, acá está, a que vaya a la sierra y consigue apoyo de los campesinos. Y así fue. Arenales consigue apoyo de los campesinos, los llamados montoneros, y pese a que los campesinos no eran profesionales, pues peleaban al montón, por eso le decían montoneros, ¿no? Con fierro, piedra, matachancho, onda. Pero así todo, Arenales y los montoneros triunfan en la batalla de Pasco. En la batalla de Pasco. A continuación, San Martín se traslada a su segundo cuartel, Huaura. A su segundo cuartel, Huaura. Y ahí hace la primera proclama de la independencia. Ahí en el balcón de Huaura, San Martín hace la primera proclama de la independencia. Balcón histórico, hasta ahora existe, ojalá no se caiga. El balcón de Huaura. Así es. Arley me dice, profe, la palabra montonero, sí, así le decían porque los campesinos peleaban al montón. Los campesinos pues no eran soldados profesionales para nada, ¿no? No eran soldados profesionales, ellos peleaban al montón, los campesinos, venían con fierro, piedra, matachancho, incluso así como cuando pelean los pandilleros, no sé si has visto alguna vez, como los pandilleros brincan, saltan, hacen coreografía, ¿no? Igualito, así peleaban, por eso le decían pelean al montón, montoneros. Pero a pesar de que eran así desordenados, con Arenales triunfan en la batalla de Pasco. Con lo del presidente Castillo, y que el presidente Castillo también, que montonero, él es rondero, dice, ¿no? Él es rondero, él dice que es rondero, esas rondas que parecen fuerzas paramilitares, ¿no? Bueno, en fin, pues no. Vamos a ver entonces, y entonces indicamos acá, ¿no? Mira, San Martín se traslada, muy bien, San Martín se traslada a Huaura, como te digo, su segundo cuartel, y ocurren varios sucesos a favor de San Martín. Sí, cuando San Martín se traslada a Huaura, por ejemplo, Cócrane, ese marinero que San Martín había contratado, bloqueó el Callao y
capturó algunas embarcaciones españolas. También, por ejemplo, Arenales con los montoneros triunfa en Pasco. Varias ciudades de la costa norte, como Trujillo, como Guayaquil, proclaman su independencia, y hay un batallón español formado por criollos, el batallón Numancia, que enterito el batallón se pasa para el lado patriota. El batallón Numancia estaba formado por criollos. Entonces, estos eventos a favor de San Martín van ocurriendo. ¿Y qué pasaba en el lado español? El virrey Pezuela estaba siendo muy cuestionado, porque acá en el Perú había un ejército español de 18.000 soldados, impresionante, y habían generales españoles muy experimentados, José de la Serna, José Canterá, que incluso habían peleado las guerras napoleónicas, José Monet, Carratal, etc. Y esos militares españoles lo cuestionaban al virrey Pezuela por sus malas decisiones. Entonces, estos generales españoles indican que lo mejor que podían hacer es que los españoles se vayan al sur, a la Sierra Sur, al Cusco. Ellos entendían que ahí era el mejor lugar para defenderse. Eso involucraba abandonar Lima. Y cuando los militares españoles le dicen eso al virrey Pezuela, el virrey Pezuela no quiere. El virrey Pezuela dice, no, ¿cómo vamos a abandonar Lima? Es la capital, yo no puedo hacer eso. Y es ahí donde los militares españoles pierden la paciencia y lo sacan del cargo a Pezuela, le dan golpe de estado. El motín de Asnapuquio, mira, ahí está el motín de Asnapuquio. Pezuela, mira, ve, lo sacan a Pezuela y se nombra como nuevo y último virrey a don José de la Serna. Ese es el motín de Asnapuquio. Lo sacan a Pezuela y entra a gobernar la Serna. El nuevo virrey La Serna dice, sí, vámonos a la Sierra Sur. Pero La Serna dice, para ganar tiempo, me voy a reunir con San Martín para ganar tiempo, dijo La Serna, ¿no? Y así fue. Se reunieron en la conferencia de Punchauca. Así es. Y resulta que San Martín y La Serna se conocían, porque La Serna había sido profesor militar cuando San Martín integró el ejército español. Se conocían. Por eso ahí sí se reúnen ellos personalmente, ¿no? Mira, el que está sentado es La Serna y el que está de pie es San Martín. Y en la conferencia de Punchauca está en Caraballo, acá saliendo de Lima al norte, ahí está Punchauca. San Martín propone la independencia, que el Perú sea una monarquía constitucional, y dada la confianza que había sido su profesor, ¿no? La Serna, San Martín le dice, virrey, los dos proclamemos la independencia. Usted siga gobernando, ya no como virrey, sino como gobernante provisional, y yo me pongo a sus órdenes. Así le dijo San Martín, hasta traer el rey que va a gobernar el Perú y asume el mando. O sea, le ofrece San Martín a La Serna el gobierno provisional, ¿no? De un Perú independiente, pero La Serna no acepta. La Serna no puede aceptar la independencia. La Serna dice, no hay nomás, y fracasa. Entonces la conferencia de Punchauca, que solamente fue para ganar un poco de tiempo, ¿no? Para los españoles. Lima abandonada, San Martín hace su ingreso a la capital, ahí está. Bueno, en el Cabildo de Lima se escribe el acta de independencia. Él es el abogado que escribe el acta de independencia, ¿no? Manuel Pérez Tudela escribe el acta de independencia, y el sábado 28 de julio se da la proclama de la independencia. Sábado 28 de julio, ahí lo tienes. Así es, sábado 28 de julio, la proclama de la independencia, ¿no? ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Listo. Bien, el sábado 28 se da la proclama en 4 lugares. En 4 lugares de Lima. La Plaza de Armas o Plaza Mayor, Jirón de la Unión, la Avenida Bancay y en la Plaza Santa Ana, que hoy es la Plaza Italia. En esos 4 lugares. Sábado 28, la proclama de la independencia. El domingo 29, fiesta. El domingo 29, fiesta. No, en serio,
profe, pero si todavía no termina la independencia, los españoles están toditos en la Sierra Sur, en el Cusco, profe. Y acá a la gente limeña le gusta la fiesta, pues, del domingo 29 fiesta. Y ahí le presentan una chica a San Martín. Ah, para que veas. Rosa Campuzano. Sí, le presentan una chica a San Martín, ¿no? Su amiga, pues tiene derecho, ¿no? Rosa Campuzano. A continuación, el gobierno de San Martín en el Perú. A San Martín lo nombran protector. Por eso su gobierno se llama protectorado, ¿no? Ahí está, el protectorado. Arlene me dice, profe, ahora abandonada sin creo que te refieres a Punchauca. Sí, Punchauca está abandonada, no debería ser así, pero está abandonada. Y me dice, profe, ¿cuál fue el primer lugar donde se proclamó? La Plaza de Armas, Plaza Mayor de Lima. Ese fue el primer lugar, la Plaza de Armas. De ahí Girón de la Unión, la Avenida Bancay y la Plaza Santa Ana, hoy Plaza Italia. Muy bien, mira, ahí está el protectorado de San Martín. San Martín, él quería que el Perú sea una monarquía constitucional, pero muchos criollos querían la república. Entonces San Martín, que era un hombre democrático, San Martín dice, bueno, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, vamos a conversarlo. Ese va a ser el primer debate doctrinario, si el Perú iba a ser una monarquía o una república. Muy bien, o una monarquía o una república. O sea, ¿qué se está debatiendo? La forma de gobierno. Y lo vemos acá. Lugar, en la Sociedad Patriótica se dio el debate. Tema, forma de gobierno. Propuestas, San Martín propone la monarquía constitucional, pero los criollos proponen la república. San Martín va a ser apoyado en su propuesta monárquica por su amigo y ministro de guerra Bernardo de Monteagudo. Así es, que publicó los periódicos El Sol y El Heraldo. Por el lado de la República, el más defensor, el más importante defensor de la idea republicana fue José Faustino Sánchez Carrión en su periódico La Abeja Republicana. Ese es el primer debate, ¿no? La forma de gobierno. Muy bien. Tenemos acá San Martín, repito, estaba convencido de que el Perú debía ser una monarquía. Y en ese sentido, por ejemplo, San Martín buscó crear una aristocracia peruana que acompaña al rey que él quería traer. Por ejemplo, San Martín comenzó a dar la Banda de la Seda y la Orden del Sol precisamente para crear esa aristocracia que debía acompañar al rey, ¿no? Que él había creado. Ya, un ratito. Bien, entonces vamos a ir acabando. Les decía entonces que San Martín estaba convencido de la idea de la independencia y quiso crear una aristocracia peruana, ¿no? Para eso utiliza la Banda de la Seda, la Orden del Sol, y además San Martín envía una misión, la misión García Paroicien, ahí está, García Paroicien, que debían traer un rey para el Perú. Bueno, al final no trajeron nada, ¿no? Porque el Perú no fue una monarquía. Pero, a ver, un ratito.
Bien, entonces, y esta misión García Parucien debía traer un rey para el Perú. ¿Quiénes? Se supone que a quienes se le debió ofrecer la corona del Perú. En primer lugar, a los dos hermanos menores de Fernando VII, ¿ya? Carlos de Borbón o Francisco de Borbón. Y si ninguno de los dos hermanos de Fernando VII accediese, había una tercera opción, que era un príncipe alemán, Leopoldo de Sajonia. Pero vuelvo a repetir que al final el Perú no fue una monarquía, ¿no? Supuestamente entre ellos iba a ser el rey, pero al final quedó en nada esto. Vemos por acá entonces también, claro, el marco legal fue el estatuto provisorio porque aún no había constitución, es cierto, y San Martín crea los tres primeros ministerios, ¿no? Ministerio de Hacienda, o sea, de Economía para Hipólito Unanue, Ministerio de Guerra, su amigo Monteagudo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, su amigo Juan García del Río. Con respecto al himno, la letra es de La Torre Ugarte, la música de José Alcedo, y lo cantó por primera vez Rosa Merino. Ahí está. La ley de vientres, mira, San Martín dio en el protectorado la ley de vientres, que decía que todos los hijos de esclava nacidos después de la independencia eran independientes. En el Perú independiente nadie nace esclavo. Entonces todas las negritas que estaban embarazadas contentas, porque es un negrito, ya va a ser independiente. Entonces por eso se llama ley de vientres eso. Elimina la mita y el tributo San Martín y funda la Biblioteca Nacional, cuyo primer director fue Mariano Arce. Lástima, María Parado de Bellido fue fusilada. María Parado de Bellido en Huamanga, ella era esposa de un montonero. Los españoles la detienen con cartas de su esposo y la acusan de traición y la fusilan en Huamanga a María Parado de Bellido. Y se funda la Legión Peruana de la Guardia, que es el inicio del ejército peruano. José de la Mar entrega la fortaleza del Real Felipe a los patriotas. Ahora, el asunto es el siguiente: la independencia no está concluida. Los españoles están en la Sierra Sur con José de la Serna, 18.000 soldados españoles, un montón de gente. Entonces, San Martín, él tiene una estrategia, ¿no?, para guerrear a los españoles, pero hay un problema, que mientras los españoles eran 18.000, San Martín solamente tenía 6.000 soldados, poca gente. 6.000, ni la mitad de lo que tienen los españoles. Y la idea de San Martín era esa, tratar de conseguir gente. Y está en ese afán cuando el otro gran libertador, Simón Bolívar, le manda una carta a San Martín. Bolívar tenía problemas para independizar Quito, y Bolívar le manda una carta y le pide apoyo a San Martín. Bolívar le dice: San Martín, mándame un batallón, por favor, apóyame. Y San Martín le envía un batallón, pese a que San Martín no tenía mucha gente, ¿eh? San Martín le envía un batallón a Bolívar. Y con apoyo de San Martín, Bolívar independiza Quito. Es más, Bolívar crea un país, ¿no?, la Gran Colombia, el norte. Y bueno, pues San Martín emocionado, San Martín dice: caramba, ¿no? Lo he apoyado a Bolívar, y Bolívar ya terminó de independizar la zona norte, me voy a reunir con él. Muy emocionado San Martín se va a reunir con Bolívar en lo que es la conferencia o entrevista de Guayaquil. Mire esta última diapositiva. Esa es la batalla de Pichincha, donde con apoyo de San Martín, Bolívar independiza Quito. Y abajito tenemos la conferencia o entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, ¿no? San Martín es el que está enojado, mira, con los brazos cruzados, muy incómodo. Bolívar está acá con la banda presidencial de Gran Colombia. ¿Por qué San Martín está incómodo? Porque Bolívar no lo quiso apoyar. No, Bolívar no lo quiso apoyar. No, para nada. Para nada. Es más, según dicen, porque no hay no se escribió nada, ellos no escribieron nada de lo que conversaron, pero se dice que incluso que Bolívar le dijo, ¿no? San Martín, 2 soles no pueden brillar en el mismo firmamento. Como diciendo, ¿no?, uno de los dos debe irse, y si Bolívar lo está diciendo es que él no se va a ir, ¿no? Lo está votando a San Martín. Entonces, muy incómodo San Martín,
fue un fracaso la conferencia porque Bolívar no lo quiso apoyar, y para colmo perdimos Guayaquil, porque Guayaquil era un puerto peruano, pero Bolívar le dice San Martín, Bolívar le dice San Martín, bienvenido a Guayaquil, tierras de la Gran Colombia. Por capricho del Libertador perdemos Guayaquil, y San Martín entonces regresa a Lima ya con la intención de irse, y lo último que hace San Martín, instala el primer Congreso peruano y renuncia ante él. El fracaso de Guayaquil hizo que San Martín decida irse, retorna a Lima, instala el primer Congreso peruano, renuncia, o sea, San Martín le deja el mando al primer Congreso peruano y se va. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Hemos avanzado un poquito de historia del Perú, listo, y ya entonces ya nos vemos después.